Bien, estudiantes, ahora continuaremos con la semana 5 y el tema de literatura del Renacimiento, siglo de oro. Nos centraremos en la poesía del poeta Garcilaso de la Vega. El siglo de oro fue un periodo de apogeo máximo para las letras castellanas. Se extiende desde las primeras décadas del siglo XVI hasta la penúltima del siglo XVII. Estrictamente deberíamos hablar de una edad de oro, pero la literatura, la historia literaria, la conoce más como siglo, a pesar de que son más de 100 años. Este periodo se divide en dos partes. Una primera corresponde al Renacimiento, que se desarrolla en el siglo XVI, y una segunda al Barroco, en las décadas del siglo XVII. Si bien España tiene un gran apogeo en el siglo XVI y en el XVII empieza a decaer poco a poco, su literatura está en máximo apogeo justamente a finales del XVI, inicio del XVII. Esa es la época más importante. Justamente en el siglo XVII, que es la decadencia, ya Calderón de la Barca, Quevedo, que son de los últimos grandes autores, ya en sus obras un poco que exponen esta decadencia española, pero la exponen con una gran calidad literaria. Ya en el siglo XVIII, España está en una transición y su literatura también, al nivel artístico que tenía en el siglo de oro, baja considerablemente su calidad. ¿A qué se debe este gran apogeo del siglo de oro? Se debe principalmente a que España llega a ser un imperio, con el nieto de los reyes católicos, Carlos I de España, que llega a ser coronado Carlos V de Alemania, había heredado por su abuelo Maximiliano el imperio alemán, por su padre, Felipe el Hermoso, el ducado de Borgoña en Francia, y también Flandes, que son hoy en día los Países Bajos. Por el lado de su abuelo Fernando de Aragón, heredó pues el reino de Aragón y sus dominios en Italia, el norte de África, en el Mediterráneo, y también en el sur de Francia. Y por su mamá, Juana de Castilla, más conocida como Juana la Loca, heredera de la reina Isabel, heredó el reino de Castilla y todos los dominios en América, desde California hasta la Patagonia. Todo ese territorio va a ser conquistado por Cortés y Pizarro principalmente durante su reinado. Hablamos de alguien muy poderoso. Como mencioné en otra parte de la clase, Carlos I de España, luego coronado como Carlos V de Alemania, emperador, llegó a decir una vez: en mis dominios no se pone el sol, porque hasta en Filipinas y África tenía territorios. En este apogeo extraordinario, y su hijo Felipe II en la segunda parte del siglo XVI la continúa, aparece en primer término, la primera manifestación del siglo de oro, aparece la lírica renacentista. Esta lírica tiene mucha influencia de la poesía italiana renacentista. Petrarca es el gran modelo de todos los poetas renacentistas. Digamos que durante el siglo XIV vive Petrarca, en el siglo XV todos en Italia querían ser Petrarca, porque en el siglo XV ya está el Renacimiento en Italia. Y en el siglo XVI todos en Europa querían ser Petrarca, me refiero a todos los poetas, porque el Renacimiento se expande en toda Europa durante el siglo XVI, incluida España. Así que la pregunta sería: ¿quién fue el Petrarca español, el poeta más representativo del estilo petrarquista en España? La respuesta es Garcilaso de la Vega. De este autor hablaremos a continuación. Este autor nació en Toledo en 1503 aparentemente, porque no hay seguridad en su fecha de nacimiento, hay dudas. Otros dicen 1500, otros 1498. Pero lo que no estamos en duda es que fue un hombre de cuna ilustre, un hombre de nobleza indiscutible, que recibió una muy buena educación. Como no era hijo primogénito, no recibió los millones de la familia, pero sí muy buenos contactos y la posibilidad de ponerse al servicio de Carlos I cuando éste llegó desde Flandes, donde había sido criado, a gobernar España, y fue hombre de confianza de Carlos. Tanto así era la relación amical entre Carlos I y Garcilaso, que cuando Garcilaso a los 30 años fue herido de muerte y días después falleció, después de una acción militar en la guerra contra Francia, Carlos I estaba a su lado y lamentó muchísimo la muerte de su amigo. Bueno, moría a los 30 años. Garcilaso tuvo una obra muy chiquita, pero de gran trascendencia en las letras castellanas. Revisemos por qué. Garcilaso es lo que denominamos el iniciador, el fundador de la escuela italiana o escuela petrarquista de poesía en España. Él utilizó el soneto, la octava real y la lira, que son estrofas típicas de la poesía italiana.
Petrarca, Dante Alighieri las habían usado con gran maestría en el Trecento y ahora Garcilaso las está adaptando al castellano. Hubo autores anteriores a él, a Garcilaso de la Vega, que trataron de hacer esto, de adaptar el endecasílabo, es decir, el verso de 11 sílabas métricas, se llama endecasílabo, y el heptasílabo, de 7, trataron de adaptarlo al castellano antes que él, pero no lo hicieron bien. Garcilaso tenía lo que a ellos tal vez les faltaba un poco, mucho talento. Con estos dos versos se crean las diferentes estrofas, el soneto, la octava real, el terceto, la lira. Ahí revisamos, entonces podemos ver cómo está cada una constituida. Garcilaso en sus obras utilizó estas estrofas. Él escribió 38 sonetos, escribió 3 églogas. La égloga es un poema pastoril que mezcla el amor y la naturaleza, temas claves del Renacimiento. La égloga primera está compuesta de estancias. Las estancias también son estrofas conformadas de 14 versos, la mayoría de endecasílabos y algunas de 7, de heptasílabos, y es en la que está compuesta la égloga primera de Garcilaso. La octava real, como puedes ver, son 8 endecasílabos. Allí tenemos la égloga segunda y el terceto se utiliza para la égloga tercera de Garcilaso. Son 3 églogas. Les recuerdo que el tercero también se utiliza en la Divina Comedia. La lira es una estrofa que se introduce en la canción 5. Garcilaso escribió 5 canciones y en la quinta de esas canciones introduce la lira, como puedes ver, 7, 11, 7, 7, 11. No vayan a creer que la canción en la época de Garcilaso es un tipo de texto para cantar. No, la canción es como se denominan los textos de tema amoroso, un tipo de texto poético, un poema amoroso. Esa es una canción, no se confundan, ¿ya? Muy bien, vamos con los temas de Renacimiento que utilizó Garcilaso en sus creaciones. Tenemos el amor es el universo, ya que Dios creó el universo perfecto, la naturaleza es parte de ese universo perfecto y el ser humano con el pecado original, todo lo que toca lo convierte en defectuoso. Como la naturaleza es todavía libre de ese influjo humano, es perfecta y por eso el amor, que también es parte de la creación, y la naturaleza son los símbolos de la belleza suprema en el Renacimiento. Así que el amor es perfección. Más bien cuando no es correspondido el amor, es el caos, la destrucción cósmica, la decadencia. Carpe diem, como podemos ver aquí, es una frase latina, hace alusión al goce de la juventud y la belleza, ver al día y gozar el momento. Garcilaso lo resume en una parte de un famoso soneto, el soneto 23. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubre de nieve la hermosa cumbre, nos dice Garcilaso, refiriéndose a una chica muy bonita que debería aprovechar su belleza ahora que es joven y no esperar a que el viento la haga anciana. El viento es el tiempo. Entonces, tenemos ahí el carpe diem, un llamado a gozar de la juventud. Luego el Beatus Ille es otra frase en latín, hace alusión a un elogio a la vida campestre, ya que estás cerca de la naturaleza, puedes ser más feliz, acercarte a Dios, acercarte a la meditación. Lugar ameno, traducción de locus amenus, el paisaje se presenta como armónico y bello. Se pone de relieve la atmósfera bucólica, es decir, se describe una naturaleza hermosísima, paradisíaca, corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado, de fresca sombra lleno. Recuerda que locus amenus o lugar ameno es una descripción muy hermosa de un lugar natural, es una descripción. En cambio el carpe diem no es una descripción, es un elogio. Qué bien, te felicito por haberte ido al campo. No debemos confundir un elogio con una descripción. Finalmente el destino es, digamos, otro de los temas, es un tema que va a variar, no es como el destino que vimos en la literatura griega fatalista, donde tú no puedes controlar tu destino. Aquí podemos intentar cambiar nuestro destino. Ya lo dice Shakespeare en una de sus obras, el destino baraja las cartas de nuestra vida, pero nosotros jugamos las cartas. Entonces podríamos intentar cambiar nuestro destino de alguna manera.
Tratemos ahora las églogas. Como te mencioné, son 3 églogas. ¿Cuál de las 3 tenemos que estudiar? La égloga primera. La égloga primera tiene 2 protagonistas, los pastores Salicio y Nemoroso. Salicio es un pastor que está muy dolido por el desprecio de Galatea, su amada, quien lo ha despreciado. Él se despierta, va con su rebaño y cuando está amaneciendo, debajo de un árbol muy alto, empieza a recitar sus poemas, hasta el mediodía. Luego se sienta, se levanta Nemoroso entonces y él empieza también a lamentarse, pero no porque su amada lo desprecie. Él se queja porque su amada Elisa ha muerto y él se ha quedado en el más acá, ella se ha ido al más allá, entonces ya no pueden estar. Esta parte refiere muchos biógrafos, estos 2 pastores representarían a Garcilaso en 2 épocas de su vida, cuando él es menospreciado por Isabel Freire, el latido poético de su obra, esta bella portuguesa, y el segundo pastor Nemoroso sería pues Garcilaso quejándose por la muerte de la misma mujer que murió muy joven. Garcilaso parece que se deprimió con esa noticia, y a pesar de que él estaba casado, como Dante Alighieri y Petrarca, que estuvieron casados, pero que tenían su dona Angelicata, su musa, en una mujer fuera del matrimonio, como una mujer idealizada. Entonces él también tuvo esta idea con la portuguesa Isabel Freire. Así que vemos a Garcilaso en 2 etapas de su vida, despreciado y lamentando la muerte de la mujer que en el primer caso sería Galatea, se representaría a Isabel Freire despreciando a Garcilaso, y la segunda, Elisa, representaría a Isabel Freire, fallecida joven. ¿Qué nos dice, por ejemplo, al inicio de su monólogo? Porque son 2 monólogos, del Salicio, del amanecer al mediodía. Salicio nos dice: oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Usa metáforas, sus epítetos, como veremos, también la hipérbole, como veremos de un rato. En cambio, Nemoroso se queja pues por la muerte de Elisa y metaforiza la vida de Elisa con una tela delicada. Oh, tela delicada, antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte. ¿Cuál es el tema principal de esta poesía? Esta poesía renacentista, el tema principal es el amor. Y otro tema importante es la naturaleza. Son las églogas de Garcilaso.